Fuerza Natural. Sin conciencia ambiental no hay soberanía nacional. Con Maggie Iten. Fuerza Natural en el Ágora. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola Juani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Vicky. ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo te todo trata bien. este jueves? Mucho viento por acá, por la loma. Vos vivís casi en el campo, hay que decirle a la... Sí, a sí, el periurbano. Ah, mira, bien. ¿Qué preparaste para hoy, Maggie? Bueno, yo hoy quería hablar del tema de soberanía alimentaria, que bien. fue un concepto que hace poco estuvo bastante comentado cuando fue el anuncio de la posibilidad de la expropiación de Vicentín. Ujú. Pero bueno, para aclarar un poco temas sobre cuál es la definición, quería traer este tema. Bien. El concepto de soberanía alimentaria fue presentado por la Vía Campesina, que es una agrupación de organizaciones de diferentes países que se basa en la solidaridad internacional, que luchan por los derechos de campesinos y campesinas, por la agroecología, por las semillas campesinas, por el ambiente, el acceso a la tierra del agua, y se enfrentan a lo que es el capitalismo internacional, las transnacionales, el agronegocio. Ellos presentaron este concepto en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación, que se hizo en el año 1996, Sí. en la sede de la FAO. Y más tarde ya se hizo un foro internacional de soberanía alimentaria en el 2007, donde se definió que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a tener alimentos, y después se agregó también al agua, que sean Sí. nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles y suficientes, producidos de forma sostenible y ecológica, y también su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo, o sea, las políticas que se relacionan con el sistema productivo. Bien. Esto entonces pone en el centro de la discusión a los productores y productoras de alimentos por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas, defiende los intereses de las futuras generaciones y bueno, trata de ir en contra de todo lo que es el comercio libre y corporativo que tiene el régimen alimentario actual. Claro. Y también se trata de los productores agrícolas, pastoriles y de la pesca también, que muchas veces no son tan nombrados, pero también están contemplados. Claro, porque nosotros somos un país que tiene una costa que es, bueno, una de las más extensas del mundo, tenemos grandes recursos pesqueros, pero sin embargo, por ahí el pescado en nuestra dieta no está tan presente como uno pensaría que podría estar, digamos. Claro, y además hay pescadores artesanales, Claro. que también tienen, muchas veces están poco tenidos en cuenta porque, como en todos los rubros, los que definen todas las políticas y cómo se llevan adelante todos estos sistemas son los poderosos, los dueños del dinero, del capital, entonces necesitan protección. Claro. Bueno, este concepto también surgió un poco en contraposición al que usaba la FAO, que era de seguridad alimentaria. Ajá. Que la FAO decía que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Pero no ponía en cuestionamiento ni la tenencia de la tierra, ni si fue un alimento que se produjo con trabajo esclavo, y Claro. ni este modelo agroalimentario concentrado. O incluso la identidad de los diferentes pueblos y los diferentes tipos de alimentación, la cuestión más cultural, digamos. Exactamente, sí, eso del tema cultural también tiene que ser respetado porque muchas veces se produce una globalización tan grande en la alimentación que se olvidan estos saberes, no se tienen en cuenta, no son favorecidos. Yo escucho un ruidito, no sé si ustedes lo escuchan. No. Ah, bueno. No, por acá te escuchamos de 10, Maggie. Bueno, me alegro. Bueno, entonces la soberanía alimentaria insiste en que la comida es algo más que una mercancía. Se también habla del tema de localizar los alimentos y los sistemas alimentarios, que haya una relación cercana entre productores y consumidores,
rechaza también el uso de estos monocultivos industrializados, esta especie de monopolio de la alimentación que se genera. Sí. Si hablamos de este tema, por ejemplo, son 3 cultivos en todo el mundo, que son maíz, trigo y arroz, que son la base de la dieta de todo el mundo y suministran el 42% de las calorías alimentarias del mundo. De lo que comen todas las personas en el mundo. Tal cual, es Wow. la base también de todos los alimentos industrializados. Claro. Esto, Maggie, también apunta al cuidado de la biodiversidad, del ecosistema y de los recursos naturales, sobre todo, porque cuando vos haces un monocultivo, ahí estás quitándole el lugar a los cultivos autóctonos y también degradando el suelo, y eso influye en todo el resto del ecosistema. Tal cual, sí, todo esto está relacionado. También hay muchos cultivos que son como de subsistencia, que se llaman los alimentos que son subutilizados. Hay una categoría que se tiene con estos alimentos, que son, por ejemplo, la quinoa, el amaranto. En África también hay un poroto que se llama poroto caupí, la rúcula. Son alimentos que ahora se les está dando otro valor, están siendo como tenidos en cuenta, pero ocupan una superficie muy baja, porque todavía no tienen una rentabilidad como para que sean más masivos como son los otros, que son la base de la industria, porque la industria utiliza los elementos que son los más baratos y de más baja calidad, y después te propone en el supermercado un montón de paquetes diferentes, colores, de galletitas, por ejemplo, y todas tienen lo mismo, Claro. harina, azúcar y grasa. Claro, sí, es cierto. Bueno, en referencia a este tema, en Argentina existen las cátedras libres de soberanía alimentaria. Estos surgieron en las universidades, la primera fue en La Plata, y bueno, tratan los temas referidos a la soberanía alimentaria para dar cursos de formación, de reflexión y debate. Una de las más conocidas es la cátedra en la Facultad de Medicina de la UBA, que la responsable es Miriam Gorban, que es una referenta muy importante en nuestro país. Ella es nutricionista. Bueno, en ocasión de cuando fue el tema de Vicentín, ella lo apoyaba y decía que si bien no era efectivamente soberanía alimentaria, era un paso hacia la soberanía alimentaria, porque tener una empresa nacional que tomara injerencia en estos temas que generalmente están dados y regulados por las empresas privadas es importante. Claro, que el una Estado forma pueda participar. de que el Estado pueda regular el mercado desde adentro, digamos, conducirlo de alguna manera, del mismo modo, por ejemplo, YPF con lo que es el sector hidrocarburos. Exactamente, porque muchas veces el Estado, por más intención que tenga de regular, muchas veces son esas empresas las que les tuercen el brazo y le hacen imposible que puedan tener una incidencia. Claro. Por ejemplo, en el sistema económico mundial de producción de alimentos está muy altamente concentrado y también transnacionalizado. Por ejemplo, en Argentina son 5 las empresas más importantes de producción de alimentos, que son, la primera, por ejemplo, es Grobo Copatel, Sí. conocido por muchos de nosotros, y según el último censo agropecuario, que fue en 2018, dice que el 55% de las chacras tienen un 2% de la tierra, y que en los últimos 30 años desaparecieron más del 40% de las chacras. Claro. Y en el tema de la comercialización de alimentos también hay una concentración en este rubro, porque los supermercados también, los más importantes son 5 o 6, que son Carrefour, Cencosud, Macro, Walmart, y los argentinos son Coto y La Anónima, pero también están súper concentrados y son los que deciden los precios, fijan precios, entonces... Y que tienen márgenes de ganancia que son impensables en otros países del mundo. Sí, en este caso sí, pero por ejemplo en el tema de la producción de los alimentos, muchas veces la ganancia no es tan grande, pero lo que les da la ganancia a estas empresas tan enormes es la escala. Al tener semejante cantidad de producción, la ganancia se la da por la escala, entonces rige también el valor de los productos para los que tienen una menor escala, que provoca que se tengan que ir del campo porque no les resulta rentable. Claro,
Claro, sí, gana en competitividad y desplaza a sus virtuales competidores, justamente. Tal cual, sí. Y quería mencionar que uno de los primeros objetivos de la política económica de este nuevo gobierno fue la cuestión alimentaria, que con lo que presentó fue el Plan Argentina contra el Hambre. Ah, sí. Porque en los últimos años se había deteriorado notablemente el tema de la nutrición, había malnutrición, ya sea desnutrición y también sobrepeso y obesidad. Este tema lo toma una antropóloga que se llama Patricia Aguirre, que ella dio una frase que habla de ricos flacos y gordos pobres. Sí. Y este tema se da porque la gente de bajos recursos muchas veces elige los alimentos que son más saciadores, que son los que tienen más harina y azúcares, que son más baratos. Claro. Y muchas veces carnes y lácteos son más caros, o frutas y verduras no son tan llenadoras, ¿no? Entonces muchas veces se evitan en la dieta. Tal cual. Y según la FAO, en la Argentina se consume la mitad de las verduras que son recomendadas para una dieta equilibrada. La mitad. Sí. Oh. Estamos al horno. Sí. Bueno, digamos que es un país que tiene un consumo de carne por habitante que es altísimo. Sí, en relación con otros países es mucho más alto, igual está en decrecimiento. Sí, pero parte de un histórico que es muy alto, digamos. Se come mucha carne en Argentina y es muy común. Más allá de que en los últimos años ha ido aumentando el precio, eso ha generado también una baja en la demanda y por el otro lado también estos movimientos que tienen que ver con el veganismo, el vegetarianismo, etcétera. Sí, cuando hay argentinos que dicen que son veganos, la gente no lo puede creer porque dice justo en la tierra de la mejor carne son veganos, pero bueno. Tal cual. Hay mucho. Bueno, para terminar, les quería comentar que el derecho a la alimentación está considerado un derecho humano en la normativa nacional, ya que los tratados internacionales que tratan sobre estos temas fueron incluidos en la Constitución, fueron llevados a rango constitucional al adherir, y esto fue en la reforma del 94, o sea que por debajo de esto el resto de las leyes tienen que estar supeditadas a contemplarlo. Bien. Buenísimo, Maggie, súper clara tu columna sobre soberanía alimentaria, un tema muy importante y fundamental en un país que es productor de alimentos y granero del mundo, según algunos. Sí, seguro, aunque la mayoría de estos alimentos, que en este momento es la soja, sí. Se usa para alimentar animales o producir el agrodiesel, que es muy poco efectivo en la transformación de energía, o sea que no serían alimentos. Ese mito de los 400 millones de habitantes que alimenta la Argentina no es tan así. Mira, bueno, buen dato ese. Muchísimas gracias, Maggie, te mandamos un beso grande y hasta el jueves que viene. Beso, nos vemos. Dale, escuchamos un poquito de música y ya seguimos.